Luego de 12 años que se están por cumplir desde el año 2003 de gobiernos kirchneristas, uno de los ejes donde más énfasis se ha puesto es en el desarrollo industrial. Hay mucho que se ha hecho al respecto, muchísimo que se ha logrado y mucho que queda seguramente a futuro para profundizar. Pero quizás lo más importante es preguntarse si el camino que se ha transitado en estos 12 años tiene que ver con un proyecto, si efectivamente ha habido un proyecto tras el cual se han dirigido las políticas en estos 12 años, o si realmente ha sido una forma de dar un avance sobre lo que se llama la capacidad ociosa, la capacidad instalada, y que se haya abierto a sectores que todavía no muestran un horizonte muy claro en cuanto a lo que es este desarrollo nacional. Para hablar de esto estamos ni más ni menos que con quien viene y trabajando muchísimo, hace muchísimos años, y una de las voces, quizás la voz más lúcida en lo que tiene que ver con esto del desarrollo nacional, que es el profesor Aldo Ferrer, que es economista. Yo creo que ya presentarlo a Ferrer es sobreabundante, pero bueno, ha sido ministro de Economía no hasta hace muchos, creo que 2 años, embajador en Francia, autor de muchísimos libros, uno de ellos, sus últimos, el tema de la densidad nacional, donde ahí se trata mucho de esto. Y bueno, queremos aprovechar la presencia de Ferrer, que, vuelvo a decir, siempre tiene una mirada, digamos, profunda, pero a la vez de una fácil comprensión para un tema complejo como es esto, que tiene que ver con el desarrollo nacional, y sobre lo cual el candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, viene insistiendo en esta dupla de desarrollo nacional en conjunto con ciencia y tecnología, que por ahora no se baja a ver de qué se trata eso. Así que bueno, profesor Aldo Ferrer, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. En esta breve introducción yo decía, bueno, en estos últimos 12 años es indudable que ha habido un avance importante en lo que tiene que ver con el desarrollo industrial. Sí. Pero yo no sé si podríamos llamarlo, y ahí su opinión, si esto es parte de lo que es un proyecto de desarrollo, un proyecto nacional de desarrollo, y a la vez diferenciarlo de otra cosa que usted también ha tratado mucho, de lo que es desarrollo y desarrollismo, ¿no? Claro. Que son dos cosas muy distintas. Bueno, un proyecto económico nacional forma parte de un proyecto político, es decir, no hay desarrollo sin política. En ese terreno del proyecto político creo que las evidencias son contundentes. Digamos, el gobierno actual y el del doctor Kirchner enfatizaron la recuperación de la soberanía, la recuperación del Estado Nacional, la nacionalización de YPF, la nacionalización del sistema jubilatorio, la reestructuración de la deuda, es decir, un paso realmente extraordinario en el sentido de salir del Estado neoliberal que culminó en la crisis del 2001 y retomar un Estado nacional capaz de defender la soberanía. Y a partir de allí se tomaron medidas, por ejemplo en el campo industrial, de defensa del mercado interno y demás, y de recuperación económica, que efectivamente provocaron una recuperación importante de una industria que estaba muy deprimida. Al mismo tiempo, también está claro que después de estos años de gobierno, la estructura industrial sigue sufriendo algunas debilidades estructurales históricas, digamos, por la forma en que se desarrolló la industria en la Argentina, con idas y venidas, con algunos periodos directamente de genocidio industrial, como en la época del dólar barato, en la época de la apertura indiscriminada, de la extranjerización. En virtud de esas circunstancias tan difíciles del desarrollo industrial, no se ha logrado integrar los perfiles a las cadenas de valor en los sectores de mayor complejidad tecnológica y de valor agregado. Por ejemplo, en el sector automotriz, lo que nos lleva a ese déficit continuo en autopartes, o en el sector electrónico. Las tecnologías de la información y la comunicación son las que han revolucionado el mundo moderno, y allí nosotros somos básicamente ensambladores de componentes que vienen de afuera. Ahora, profesor, ¿qué rol juega acá el contexto globalizador, ¿no? El contexto globalizador de las tecnologías, digamos. Ajá. ¿Es una limitación propia del gobierno o tiene también que ver con cuestiones referentes al mundo? Claro, para terminar el argumento, digamos. Ha habido una recuperación hasta la posición de pleno empleo de la estructura productiva preexistente, pero quedaron estos agujeros en estos sectores que estoy mencionando, que generan un déficit muy importante, que es la causa principal de la falta de dólares y de la restricción externa. Y esto es lo que genera condiciones de incertidumbre, fuga de capitales e inflación. Yo creo que está muy claro que el desarrollo de ese tipo de sectores de vanguardia tecnológica en países de menor desarrollo relativo depende esencialmente de la fortaleza de las políticas públicas
y de la movilización del empresariado nacional. Cuando uno toma el caso de Corea, de estos países asiáticos, por ejemplo, el caso de Corea es notable, porque nosotros hace 50 años estábamos más avanzados que Corea en materia informática y electrónica. Yo me acuerdo siendo ministro de Obras Públicas, de Economía ya, en 1970 una empresa argentina presentó una computadora hecha por ingenieros argentinos que se llegó a exportar y que estaba al mismo nivel o mayor que el que tenía Corea en ese momento. Pues nosotros fuimos para otro lado y los coreanos siguieron insistiendo en desarrollar este sector de vanguardia y soy una potencia de primer nivel. Yo creo que esto depende esencialmente de la fortaleza de las políticas públicas. Y para volver a la pregunta anterior, yo diría que tal vez en ese aspecto de la transformación de la estructura, las políticas fueron insuficientes. Insuficientes. Respecto a lo que usted mencionaba de Corea, que yo lo he escuchado varias veces, mencionar el ejemplo de Corea y del crecimiento de varios países del sudeste asiático, la consulta es si esos países no tuvieron un amplísimo desarrollo, como efectivamente lo tuvieron, a partir de una muy baja salarización y una baja sindicalización, que muchas veces es lo que se utiliza para explicar el porqué en la Argentina de ciertas dificultades por tener una alta sindicalización y un promedio de salario alto o más alto que el resto de los países. Yo no creo que sea la cosa. Yo creo que la causa del éxito de esos países es porque tuvieron que lograr objetivos muy claros e incentivos muy claros al desarrollo de estos sectores en condiciones de estabilidad macroeconómica que les permitió administrar la puja distributiva y por lo tanto eso es lo fundamental. En nuestro caso esto faltó por la situación de incertidumbre, la alta inflación. Nosotros tuvimos el siglo pasado el récord mundial de inflación y todavía hoy tenemos una tasa de inflación claramente alta, no descontrolada, pero alta. Entonces, lo que complica esto, yo diría, no es el nivel de salarios del punto de partida, sino el contexto macroeconómico. Nuestra fuerza de trabajo probablemente era más capacitada que la coreana al momento del despegue coreano. Un nivel educativo y de capacidad técnica mayor. Así que yo no creo que sea este el argumento que explica por qué fue posible en esos países. Las cosas pasaron porque tuvieron políticas públicas explícitas, movilizaron el sector privado nacional, incorporaron la inversión extranjera como complemento, no como sustituto del liderazgo privado nacional, y a partir de allí generaron alianzas con el sector privado, políticas de ciencia y tecnología muy activas. Es un aspecto en la Argentina de los últimos años en que esto es muy importante. Yo creo que, así como dije de que hubo una insuficiencia en materia estructural, creo que en materia de ciencia y tecnología, que es fundamental también para el desarrollo industrial, el avance ha sido muy importante. Entonces, pienso eso respecto de la experiencia de estos países tan exitosos. Lo fundamental fue este conjunto de circunstancias que armaron políticas estables de largo plazo, con persistencia de los objetivos, en condiciones de estabilidad macroeconómica, de defensa del mercado interno, de fomento de las exportaciones, de educación, de ciencia y tecnología. Y este armado, sostenido en el tiempo durante un periodo prolongado, provocó un cambio fenomenal. Nosotros no operamos, la industria argentina claramente, no operó en esas condiciones, sino más bien todo lo contrario. Usted mencionaba que el empresariado es una construcción política en uno de sus últimos libros, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que no se ha hecho para que realmente haya esta dispersión en el ámbito del empresariado, donde tenemos un sector pujante como el de las pequeñas y medianas empresas, y ese sector más dominante de grandes empresas que siempre es más reticente, podemos decir, y a lo largo de distintos procesos y gobiernos más amigables al neoliberalismo o menos amigables al neoliberalismo? ¿Qué es lo que falta o qué tipo de políticas debiera hacer para poder encuadrar a estos sectores en un rumbo común? Lo primero que hay que observar es que vivimos en una economía de mercado. El desarrollo en todo tiempo y lugar, hasta ahora, siempre ha tenido lugar en economías de mercado, es decir, con una fuerte participación de la inversión privada. Entonces, el empresario, el innovador, el que combina recursos, es un agente de la transformación. Y su objetivo es ganar plata. Ahora, ¿en qué gana la plata? ¿En qué gana la plata? Depende del cuadro en el cual se desenvuelve. Si usted, como en el caso de Corea, determina reglas del juego según las cuales solo se puede ganar plata en la actividad privada, produciendo, invirtiendo, capacitando a la fuerza de trabajo, exportando, desarrollando la tecnología, usted va a tener empresarios innovadores y dinámicos. Pero si usted crea escenarios como el nuestro, en el cual en varios periodos, vuelvo a insistir, hubo épocas de
genocidio industrial, de desmantelamiento de la capacidad productiva, donde la plata se ganaba especulando en tiempo de la patria financiera. ¿Qué empresarios va a tener? Y va a tener empresarios especuladores. A pesar de lo cual, sobrevivió en la Argentina, en las pymes, incluso en algunas empresas grandes, espíritu emprendedor que sobrevivió, digamos, esta malaria, de estas políticas antiindustriales, pero claramente no permitió conformar un empresario nacional suficientemente vigoroso. Y además lo otro que pasó, que no pasó ni en Corea ni en estos países emergentes, es el grado de extranjerización. Bueno, nosotros tenemos de las 500 mayores empresas argentinas, más de 300 son filiales. Eso nos pasa en estos países. Eso es un obstáculo fenomenal. Es claro, porque si no se construye el desarrollo ni un empresariado nacional sobre la base de filiales. Ahora, las filiales pueden ser muy útiles, muy importantes, profesor, pero en nuestro contexto. Una cuestión, este empresariado en algunos momentos, un sector del empresariado apoyó las políticas neoliberales también, sí, digo, claro, fue corresponsable, ¿no?, de esta falta de estabilidad, sí, que usted habla, ¿no? Sí. Es decir, no fue un tema determinante del Estado. Yo creo que hay sectores dentro del empresariado, dentro de la cultura, dentro de la política, que se adhirieron a las políticas neoliberales. No fue solo un defecto de algunos empresarios que efectivamente, como usted dice, cultivan la ideología neoliberal, aunque muchas veces van en contra de su propio interés. Eso es lo más llamativo, sí. Pero esto no solo los empresarios, vuelvo a decir, en todos los sectores sociales ha habido gente que... Bueno, la década del 90, el presidente Menem fue reelecto, y si tenía un consenso, el 1 a 1, la convertibilidad, llegó a generar un cuadro de apoyo mayoritario. Entonces no fue solo que hay empresarios que piensan mal, digamos. Claro. ¿Y ese sector empresarial cree que continúa ese sector empresarial de cara al futuro? Es decir, ¿es un riesgo ese sector apoyando las políticas neoliberales? No, yo creo que lo esencial a mi juicio es la estabilidad institucional, la vigencia de la democracia en el sentido de que todos nos compensamos, como está sucediendo, que todo va a pasar en democracia, que acá no va a haber cataclismos ni golpes de Estado. Este es un dato fundamental. Y cuando usted, en ese marco, quienes ejercen el poder, tienen un proyecto de transformación industrial, tecnológico, de inclusión social, soberanista, y tienen la habilidad para generar el apoyo político necesario, los actores sociales se acomodan a esa nueva realidad, incluso algunos grandes empresarios que hoy pueden cultivar ideas que no nos parecen adecuadas. Cuando hablamos de desarrollo, de un proyecto de desarrollo, incluye 4 o 5 pilares sobre los que se sostendría y avanzaría. Al mismo tiempo introducimos este gran logro que ha sido la creación del Ministerio de Ciencia y Trabajo, claro, de Ciencia y Tecnología. Perdón. ¿Usted cree que hay una combinación o hay una estructura que se está pensando en términos de desarrollo acoplándose a lo que está haciendo el Ministerio de Ciencia y Tecnología? ¿O están por ahora como en caminos separados, no del todo confluyendo en un objetivo común? No, yo creo que hay evidencias de que hay una búsqueda de esto que un gran tecnólogo argentino que fue Jorge Sábato llamaba el triángulo. ¿Usted se acuerda? Él decía que el desarrollo tecnológico y económico se basa como un triángulo que tiene 3 vértices. Uno es el sector productivo, el otro es el Estado con las políticas públicas y el otro es el sistema de ciencia y tecnología. La interacción de los 3 actores constituyen el entramado del desarrollo. Yo creo que durante mucho tiempo nosotros destruimos el triángulo. Claro. Incluso destruimos no solo parte de la capacidad industrial, sino de la capacidad tecnológica, la fuga de cerebros y todos los problemas que hemos vivido. Entonces, yo creo que ha habido avances en ese sentido, pero falta mucho por hacer. Y falta, yo pienso, esencialmente, por la insuficiencia de la política industrial. Va a ser muy difícil lograr la integración del triángulo si no avanzamos fuertemente en los sectores industriales de vanguardia. Y, por cierto, en otros sectores también, con la incorporación de la tecnología, el sector, por ejemplo, agropecuario. Pero la integración de la ciencia y la tecnología con la producción, yo creo que tiene un punto crítico que es el desarrollo de la base industrial y la incorporación en el tejido productivo de los sectores de avanzada, en los bienes de capital, en la electrónica. Y entonces eso genera una relación entre el conocimiento y la producción que lleva a la innovación. Uno, por ejemplo, en el caso de Corea. Corea realiza una cantidad de patentes anuales, es una cosa espectacular. La capacidad innovativa que tienen. Y la tienen porque han desarrollado la ciencia y la tecnología integrada a la base industrial. Es lo que tenemos que hacer.
cuando uno piensa en el desarrollo y en la industrialización, hay dos ejes. Uno es la posibilidad de que ese sector industrial tenga capacidad de exportar, digamos, sumándole al valor agregado. Y la otra es la de producir aquello que nosotros hoy importamos, esa dependencia que tenemos con el sector externo en sustitución de importaciones. ¿Es posible desarrollar un camino que vaya por un lado sustituyendo importaciones mientras al mismo tiempo se va produciendo aquello que pueda tener valor de exportación? No, son indivisibles. Son indivisibles. Es decir, una industrialización cerrada en el mercado interno no tiene futuro. Y esto plantea el tema de la llamada industrialización sustitutiva de importaciones. La que hemos tenido nosotros hasta ahora es la sustitución del pasado. Es decir, por ejemplo, tenemos este vaso que lo estamos importando, decidimos producirlo acá y lo producimos, pero resulta que mañana estamos importando otras cosas que surgen del avance científico y tecnológico y que de tal manera que usted ahorró acá porque ya esto no le importa, pero está gastando más plata en otras cosas. Entonces yo estoy insistiendo en la idea que tenemos que sustituir el futuro. Es decir, tenemos que anticiparnos a las señales que nos da, y existen señales, del avance de la ciencia y la tecnología, de las tendencias del mercado mundial, para incorporar en el tejido productivo preventivamente las cosas que van a venir, que están íntimamente ligadas a las actividades internas, claro. Algunos plantean que ese camino tiene que venir por el lado de las ventajas comparativas, digamos, ¿no? Esta cosa de las MOA, ¿no? Los agroproductos. ¿Qué piensa eso? ¿Puede ser ese el camino para la Argentina, digamos, bueno, especializarse en esto? Este tema se sabe de las ventajas estáticas y las dinámicas, ¿no? Las ventajas estáticas son aquellas que surgen de los recursos naturales. Si usted tiene mucho petróleo, lo produce muy barato, es competitivo en petróleo. Si tiene mucha tierra, es competitivo en soja. Esas son las estáticas que surgen de la dotación de recursos. Y después están las dinámicas, que son las que surgen de la innovación y de la transformación, y esas se crean. Es decir, las ventajas estáticas de Corea, de China, de estos países que se han industrializado, en el punto de partida era la mano de obra barata. Porque recursos naturales, por ejemplo, en el caso de Corea había muy pocos. Entonces, vender cosas de poco valor. Pero no se resignaron a eso. Se metieron en los sectores de más alta tecnología a partir de las políticas públicas. ¿Qué sucede cuando uno se resigna a eso? Las ventajas dinámicas se crean. Son resultado básicamente de vuelvo a insistir, de la lucidez de las políticas y de las alianzas entre la producción y el sistema científico y las políticas públicas, incluso del trabajo. Los trabajadores son actores fundamentales en este proceso. Y en este sentido hay algunos elementos muy alentadores. Por ejemplo, la Asociación de Industriales Metalúrgicos, ADIMBRA, tiene un acuerdo con la UOM, han creado un instituto de investigación, en que trabajadores y empresarios reconocen que tienen intereses comunes que son el desarrollo del sector. Después, cuando llega el momento de discutir los salarios, se pueden tirar de los pelos. Pero al momento de decidir el futuro de los dos sectores está en el crecimiento, en la tecnología, en este tipo de cosas. La posibilidad de empezar a transitar un proyecto de desarrollo combinado con la ciencia y tecnología, este triángulo que usted mencionaba, ¿es capaz de generar una cantidad de puestos de trabajo como los que necesita la Argentina para no solamente quizás bajar la tasa de desempleo, que hoy puede ser baja, pero sí a de atacar lo que es el nivel de informalidad laboral, de incorporar a esos sectores? Bueno, eso depende. ¿Alcanza? Eso depende de la tasa de crecimiento, ¿no? Porque efectivamente, y eso se ve en el sector agropecuario, un fuerte aumento de la productividad por la innovación técnica desplaza mano de obra. En realidad es el viejo problema que se plantea desde la revolución industrial. En la primera revolución industrial empezaron a aparecer los telares que sustituían la mano de obra artesanal, que era la base de la industria. Se armó un desempleo fenomenal y desde luego una crisis social fantástica. Pero ¿cómo se resolvió? Que la misma transformación generaba otras actividades que generaban empleo. Entonces el tema está en que la innovación esté acompañada por una fuerte tasa de crecimiento generado de empleo. Lo llevo un poco a la actualidad económica, lo que ha sido este año, en términos de lo que preveían muchos pronosticadores de un año muy complicado, con desbordes en tipo de cambio, con bajas de las reservas, con alta inflación, que de alguna manera, a partir de las políticas que ha implementado el gobierno desde el fin del año pasado, se lograron contener. Es cierto que la inflación sigue siendo alta, pero en baja comparado a lo que era el año pasado. Las reservas se recompusieron a partir de los swaps con China, de estos mecanismos que ha habido, y el consumo dentro de todo se ha podido mantener. Hay un cierto dinamismo interno que permite que no haya subido el efecto que se preveía. Más allá de eso hay dificultades, y creo que las que vienen para los próximos años tienen que ver con que ya no contamos con un crecimiento tan elevado como el que tuvimos en estos primeros años.
¿Cuál es el escenario que usted vislumbra, sin ponerlo en el papel de pronosticador ni mucho menos, pero en base a unas dificultades que venimos transitando hace 3 o 4 años? No, en primer lugar, el que usted menciona, que contra las previsiones que algunos mencionaban el año pasado, de que esto iba a una crisis terminal, no fue cierto. La economía está bajo control, hay un Estado Nacional que maneja los instrumentos, hay una inflación alta pero no descontrolada, de tal manera que no hay ninguna previsión de un descalabro de la economía, ni mucho menos. Al mismo tiempo, está claro que la falta de dólares y una tasa de inflación alta impone límites a la política económica, porque es muy difícil, por ejemplo, reactivar el consumo cuando a usted le faltan dólares y tiene una inflación alta, porque agrava los dos problemas. Entonces, la libertad de maniobra de la política económica está más bien reducida, lo cual no impide regular y controlar las variables fundamentales, pero no configura un escenario a futuro de incentivos, de espacios de rentabilidad. Entonces, allí en este escenario surgen, es decir, la necesidad de un ordenamiento económico, de un régimen económico que transmita la sensación contundente de que la situación está en orden, de que tenemos con qué bancar la soberanía, como lo hemos hecho, por ejemplo, frente a los buitres, que no han podido atropellar al país, porque el país está parado en sus recursos. Entonces, es un régimen económico que transmite la sensación que el presupuesto está sólido, que tenemos superávit en la cuenta corriente, el balance de pagos, que la emisión de dinero del Banco Central va esencialmente a financiar el crecimiento y la inversión y no los agujeros que pueda tener el Tesoro. Entonces, el conjunto de acciones que configura un régimen económico de este tipo permite tener un tipo de cambio competitivo, que es esencial, porque corremos el riesgo de caer en la enfermedad holandesa, este viejo problema de que los países que están especializados en la exportación de productos primarios, petróleo, trigo, cobre y demás, tienden a tener un tipo de cambio rentable para la producción primaria, pero insuficiente para la producción industrial. Entonces esto no se ha vuelto a pasar, estamos operando con un dólar barato y esto no se resuelve devaluando, o no devaluando. El tema se resuelve creando un régimen económico integrado de todas las variables en juego que permita sostener un tipo de cambio competitivo y eludir la trampa del dólar barato, que fue lo que nos pasó en la década del 90 con el 1 a 1, con efectos extremadamente negativos. Ahora eso no sucede en esa dimensión porque hay otro tipo de política económica. Indudable. Aldo, hacemos una breve pausa, ya volvemos y continuamos charlando con Aldo Ferrer para tratar un tema que tiene que ver con endeudamiento y financiamiento del déficit, algo que usted ha mencionado. Ya volvemos.